Revelado, el inesperado mensaje de un compañero transforma una cena en un encuentro sorprendente. El aroma a chiles en nogada llenaba la casa, mezclado con el bullicio familiar que Juan había extrañado durante años. Estaba de vuelta, después de tantos años trabajando en el extranjero, sintiendo el abrazo nostálgico de su infancia. Sin embargo, bajo la calidez de las risas y los platillos típicos, se agitaba un torbellino en su mente. Su madre lo empujaba con dulzura hacia una vida académica tradicional y segura en una universidad privada, pero ese futuro le parecía monótono, desprovisto de pasión. En su corazón, anhelaba abrir un espacio donde los jóvenes del barrio pudieran aprender sin barreras. A medida que las conversaciones fluían, sus amigos de la infancia compartían los caminos que habían tomado. Sin embargo, el corazón de Juan latía por el sueño de sanar y transformar su comunidad, un deseo que parecía gritar en su interior. La repentina intervención de Carlos, un viejo compañero de secundaria, cambió el rumbo de la noche. Con entusiasmo y determinación, Carlos anunció que estaba trabajando en un proyecto para empoderar a los jóvenes del barrio a través de la educación y la cultura. Sus palabras reverberaron en la mente de Juan, anclando una chispa de esperanza que comenzó a iluminar su caos interno. Pero también le recordaba la dura realidad: el sistema estaba plagado de desigualdades inquebrantables ante las cuales se sentía impotente. La conversación tomó un giro profundo cuando Carlos habló sobre su lucha contra un sistema que frecuentemente ignoraba a los desfavorecidos. Juan escuchaba, sintiendo como el peso de la responsabilidad se asentaba sobre sus hombros. La idea de colaborar con Carlos lo llenaba de dudas. ¿Podría realmente hacer la diferencia en un mundo tan complicado? ¿Estaba preparado para arriesgar su futuro profesional por un sueño tan incierto? La presión familiar comenzaron a hacer eco en su mente. Debías cumplir con las expectativas, seguir el camino trazado, no salir de lo seguro. Mientras la cena avanzaba, el dilema se intensificaba. Cada bocado se sentía como un ladrillo más en la muralla que lo separaba de su verdadero deseo. La mesa, en lugar de ser un refugio familiar, comenzó a convertirse en un campo de batalla emocional, donde se planteaban profundas preguntas sobre la justicia y la responsabilidad. Juan se debatía entre el miedo al fracaso y la lealtad hacia su gente. En su interior, la lucha era feroz. Pensamientos fragmentados como «¿y si no puedo?» o «no puedo decepcionarlo» se collaban entre sus deseos más profundos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión alcanzó un clímax inesperado cuando, de repente, Juan alzó la voz entre sus amigos. Compartió sus dudas, sus esperanzas y el miedo que lo atormentaba. Sin embargo, el silencio se adueñó de la mesa cuando las miradas de su familia se centraron en él, llenas de incredulidad, como si hubiese roto un tabú. La iluminación de la ciudad brillaba tras la ventana, reflejando un futuro incierto. Juan se encontró en una encrucijada, presionado entre las expectativas familiares y la llamada a luchar por lo que realmente creyó. Por un momento, todo parecía detenido, su decisión pendía de un hilo, y la incertidumbre lo envolvía. ¿Tendría el valor de arriesgarlo todo por su comunidad? La cena, originalmente un canto a la historia compartida, ahora se transformaba en el escenario de su transformación personal. ¿Qué camino elegirá Juan? La respuesta lo llenaba de angustia por dentro, dejando a todos en la mesa al borde de sus asientos, preguntándose cuál sería su próximo paso en este viaje. La noche se desvaneció, y Juan se retiró a su antigua habitación. Las paredes estaban cubiertas de fotografías que narraban su historia,
sus risas infantiles y momentos de alegría compartida. Sin embargo, también estaban impregnadas de sueños no realizados. Mientras se sentaba en la cama, un torrente de pensamientos lo asaltó. Imaginaba un espacio donde los jóvenes pudieran descubrir su potencial, un lugar donde las oportunidades fueran accesibles para todos. Pero, ¿cómo podría lograrlo? El eco de la cena resonaba en su mente, particularmente la voz decidida de Carlos. Las palabras de su amigo "es posible cambiar las cosas" se repetían como un mantra. Pero a pesar de su deseo, el miedo a lo desconocido lo paralizaba. ¿Acaso su visión era simplemente idealista, un susurro de un sueño imposible de alcanzar? Decidido a encontrar respuestas, Juan se levantó. Buscó su computadora portátil, un objeto que había permanecido cerrado como él mismo, y comenzó a investigar. Horas pasaron mientras navegaba por iniciativas educativas que habían tenido éxito en contextos similares. Cada proyecto exitoso ofrecía un destello de esperanza, un testimonio de que el cambio era posible. Gradualmente, comenzó a tomar notas, formulando ideas y estrategias. Fue entonces cuando su madre entró, trayendo consigo un plato con un par de chiles restantes. La mirada de preocupación en su rostro hizo que la calma que Juan había tratado de construir se deshiciera. ¿Estás bien, hijo?, preguntó, su tono suave, pero sus palabras contundentes. Juan, por primera vez, sintió la necesidad de abrirse. Ella se merecía saber lo que realmente pasaba en su mente. Mamá, estoy pensando en hacer algo diferente. Quiero ayudar a los jóvenes de aquí, quiero que tengan lo que yo no tuve. El silencio se espesó en el aire. Juan pudo ver a su madre procesar la información, sus ojos recorriendo la habitación como si buscaran respuestas en las antiguas fotos. No era solo un deseo de cambio, era un grito de búsqueda de su identidad y propósito. Su voz, cuando finalmente habló, fue suave pero firme: hijo, solo quiero que seas feliz y que tengas éxito. Pero, ¿estás seguro de que este es el camino correcto? A pesar del apoyo implícito en sus palabras, Juan sintió la presión de las expectativas familiares presionando más fuerte que nunca. No sé, mamá. Solo sé que tener éxito no siempre significa seguir el camino tradicional. La conversación se desvió hacia su vida laboral en el extranjero, sus logros, y el éxito que otros esperaban de él. La duda crecía en su interior, ¿realmente estaba dispuesto a abandonar esa seguridad, por un futuro incierto? ¿Cómo podría valorar la felicidad de otros sobre su propia carrera profesional? Terminó la charla con un nudo en la garganta. La distancia entre lo que deseaba hacer y lo que debía hacer se sentía más abrumadora aún. Sin embargo, quedó claro que debía tomar una decisión pronto. La chispa nacida en la cena ya no podía ser ignorada, había un fuego dentro de él que debía alimentarse. Mientras se preparaba para dormir, las ideas flotaban en su mente. Elaboraría un plan. Necesitaba más información, más conocimiento. Pero, ¿cómo llevarlo a cabo? Abrió su laptop nuevamente, comenzando a teclear ideas, buscando contactos, posibles mentores, o incluso aliados. Pasó horas en la penumbra de su habitación, convencido de que era el momento de romper las cadenas de la conformidad. Sin embargo, la mañana siguiente trajo consigo una sorpresa. Recibió un mensaje inesperado de Carlos, sugiriendo una reunión para discutir su proyecto. Esa simple invitación reavivó la ansiedad y la adrenalina en Juan. ¿Era esa la oportunidad que había estado esperando? Pero, ¿podría realmente comprometerse a dar el paso hacia algo tan incierto? El nuevo día estaba a punto de plantear preguntas difíciles, y Juan se sintió de nuevo al borde de una encrucijada que podría definir su vida. Las luces de la ciudad brillaban con la promesa de lo desconocido, y la pregunta se repetía, más intensa que nunca. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar por transformar su sueño en realidad? Juan despertó con una mezcla de ansiedad y emoción. La luz del sol se colaba entre las cortinas,
y él podía sentir que el día se presentaba como un lienzo en blanco, esperándolo. Sentado en la mesa del desayuno, sus pensamientos estaban enturbiados. El mensaje de Carlos resonaba en su mente, una invitación que podría ser la llave para abrir la puerta a sus aspiraciones. Sin embargo, cada bocado era un recordatorio del peso de su decisión. ¿En qué estás pensando, hijo?, le preguntó su madre, rasgando la burbuja de su introspección con una mirada inquisitiva. La pregunta lo obligó a sopesar su dilema, el entorno seguro que había conocido o el arriesgado camino hacia lo desconocido. Nada, solo un proyecto, respondió, tratando de ocultar la confusión que le generaba la situación. Ella asintió, pero su mirada seguía fija en él, como si pudiera leer sus pensamientos más oscuros. Mientras se preparaba para la reunión, Juan se sintió abrumado por la magnitud de su decisión. Las imágenes de su niñez en esta misma casa, soñado despierto acerca de un futuro brillante, contrastaban con la realidad actual, donde su propia ambición parecía un camino repleto de incertidumbre. Modificó su vestimenta un par de veces, intentando encontrar el coraje escondido en su reflejo, convencido de que no podía dejar que el temor lo dominara. El café se convirtió en su compañero de viaje mientras se dirigía al café donde Carlos lo esperaba. Una parte de él deseaba que su amigo no estuviera tan emocionado, la inquietud dentro de él crecía con cada paso que daba. Al llegar, encontró a Carlos con una sonrisa amplia, listo para hablar sobre su gran idea. «Juan, qué bueno que viniste», exclamó Carlos, palpando una energía contagiosa. Al sentarse, la conversación fluyó de manera natural, pero a medida que Carlos expuso su visión, Juan sintió que las inseguridades regresaban. ¿Realmente podría contribuir a este proyecto? La grandeza de la idea de Carlos lo intimidaba. Eran más que simples buenas intenciones. Era un plan que podría requerir inversiones, recursos, y un compromiso inquebrantable. No sé. Es un reto enorme. ¿Qué pasa si fracasamos?, Juan preguntó, su voz cargada de dudas. Carlos, sin dudar, respondió, el fracaso no es el fin, es solo una forma de aprender. Si realmente queremos ayudar a esos jóvenes, debemos arriesgarnos. Esa declaración lo golpeó, y en el fondo, Juan se dio cuenta de que no estaba temeroso del fracaso en sí, sino del hecho de no intentarlo. El diálogo continuó, pero Juan se sintió cada vez más decidido. En la penumbra de sus temores, comenzó a vislumbrar sus habilidades. ¿Cuántas veces había hecho proyectos que parecían desbordantes y los había superado? La idea de desarrollar un espacio para que otros descubrieran su potencial lo llenaba tanto de energía como de miedo. Se preguntó si poseía el talento necesario para ser el motor de un cambio significativo. A medida que la charla avanzaba, comenzó a surgir una pregunta existencial en su mente: ¿en qué quería ser recordado? ¿Como el hombre que se conformó con lo seguro o como aquel que luchó por un propósito? Esa noche se sentó en su habitación, sintiéndolo más claro que nunca. Al regresar a casa, Juan sintió la necesidad de aterrizar ideas. Pasó horas escribiendo en su computadora, cada palabra un paso hacia su identidad definida. Pero a medida que la noche avanzaba, una voz interna le susurraba que no podía dar marcha atrás. Necesitaba comprometerse, dar un paso decisivo que lo moviera más allá de sus dudas. Mientras se insurgía en un mar de emoción e incertidumbre, la oscuridad se asentó en su habitación y una notificación en su celular interrumpió su reflexión. Era un mensaje de un antiguo compañero de universidad, sugiriendo una reunión para hablar sobre oportunidades en el sector social. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era una coincidencia? ¿Existía realmente la posibilidad de que todo estuviera alineándose de manera que lo condujera a su destino? La ansiedad y la curiosidad chocaron dentro de él, mientras reflexionaba sobre la inminente transformación de su vida. La pregunta se repitió ahora más intensamente:
Era este el momento para emanciparse del miedo y avanzar hacia una nueva realidad en la que podía, por fin, ser el catalizador de cambio que tanto anhelaba. El futuro, generoso en posibilidades, lo aguardaba al otro lado de la decisión que debía tomar. Juan se sentó en su escritorio, mirando el mensaje como si fuera un artefacto de otro mundo. El nombre de su antiguo compañero, Lucas, lo transportaba a momentos de risas y nuevas ideas, pero ahora lo llenaba de ansiedad. Su mente corría mientras pensaba en cómo este encuentro podría cambiar el rumbo de su vida. Pero, al mismo tiempo, la incertidumbre lo absorbía. Eran años desde que habían mantenido una conversación real, y se preguntaba qué más había detrás de la invitación. Aunque el deseo de progresar era fuerte, sus dudas se manifestaron en cada rincón de su mente. ¿Qué podría ofrecerle a Lucas? Su imagen de sí mismo se desdibujaba a medida que pensaba en el contraste entre el éxito actual de Lucas y su propia situación. Mientras pensaba en ello, Juan recordó su conversación con Carlos. El fracaso no es el fin, resonaba en su mente como un mantra. Ese concepto podía ser su salvaguarda en este nuevo enfrentamiento. Se puso de pie, la determinación comenzando a tomar forma. Se dirigió a la cocina y preparó un café, un ritual de normalidad en un día tan cargado de potencial. Si quieres cambiar, debes moverte, se dijo a sí mismo con firmeza. Era hora de dejar de lado la autocompasión y comenzar a planificar su acercamiento a Lucas. Pero, ¿cómo presentarse? Decidió que debía ser honesto y auténtico. Tenía que mostrar quién era, no a la versión que él mismo había creado en su mente. Mientras la máquina de café silbaba, su mente empezaba a formular un plan. Necesitaba recalibrar su enfoque, encontrar un camino que le permitiera explorar tanto su pasión por el sector social como su deseo de autoafirmarse profesionalmente. Quizás podría unirse a alguna iniciativa que Lucas tuviera en mente, o tal vez podría proponer unas ideas innovadoras. Ya no podía ser el espectador, debía actuar. La reunión se programó para el viernes, lo que le dejaba unos días para prepararse. Para Juan, convertir este encuentro en una oportunidad vital involucraba una profunda autoevaluación. A partir de ese momento, dedicó las noches a investigar proyectos sociales, explorar cómo su vocación podía entrelazarse con su vida personal, sobre todo, a trabajar en su habilidad para presentarse con confianza. Encontró un viejo cuaderno de notas, donde había recopilado ideas y reflexiones de los últimos años, muchas de las cuales podría revisar y revitalizar para compartirlas ese día. Sin embargo, conforme se acercaba la fecha, la ansiedad creció. Pasaba más tiempo ante el espejo, ensayando las palabras, los gestos, queriendo proyectar seguridad, incluso cuando las inquietudes internas permanecían. La imagen del hombre seguro que quería ser se desdibujaba, volviendo a momentos en que el miedo lo había paralizado. La voz de Carlos lo instaba a seguir adelante, pero la lluvia de autocríticas se hacía presente. Finalmente, con el día del encuentro a la vuelta de la esquina, Juan se dio cuenta de que, más allá de prepararse para convencer a Lucas, necesitaba convencerse a sí mismo primero. Asumirse como un agente de cambio, incluso en su propia historia, era lo primordial. Las horas se deslizaban y él luchaba contra la incertidumbre mientras delineaba su narrativa personal. El día llegó, y mientras se dirigía al café donde se verían, se encontró frente a un reflejo bien conocido, el dilema entre su deseo de acción y el temor a demostrar una vulnerabilidad. Pero en ese momento, comprendió algo crucial: la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una forma de fortaleza que podría conectar profundamente con Lucas. Así, en lugar de cargar con el peso del miedo, comenzó a visualizar el encuentro como una oportunidad para atreverse a ser auténtico. Al llegar al café, el corazón de Juan latía con fuerza, cada pulso un eco de decisión. Abrió la puerta, y justo antes de cruzar el umbral, un último pensamiento lo golpeó. ¿Qué pasaría si este encuentro resultaba ser el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, donde realmente pudiera transformar sus dudas en logros? Juan respiró hondo y avanzó,
con la mente llena de posibilidades y una determinación renovada, listo para lo que viniera. Pero, inesperadamente, vio a Lucas conversando con una figura familiar. La presencia de alguien que no había anticipado lo hizo dudar. ¿Qué significaba esto para su plans? La tensión en el aire se volvía palpable mientras se acercaba, confrontando no solo a Lucas, sino a su propio futuro. Con la mente revuelta por la inquietud, Juan titubeó un instante en la entrada del café. La figura familiar junto a Lucas era Clara, una antigua colega que había trabajado con ellos en un proyecto que aparentemente había brillado con éxito. Ese momento de incertidumbre lo confrontó con una poderosa emoción, el miedo a no ser digno de estar en la mesa de aquellas personas que, visualmente, parecían haber encontrado su camino. Mientras se apresuraba a acercarse, reflexionó sobre sus propios logros. En comparación, sus últimos años habían sido más bien caóticos, una montaña rusa de intentos fallidos y tropiezos. Pero también había habido aprendizaje en esos fracasos, había cultivado la resiliencia sin saberlo. Sin embargo, tener que enfrentarse a Clara, en particular, representaba una sensación de juicio que lo paralizaba. Al llegar a su mesa, Lucas lo saludó con una sonrisa. «Juan. Me alegra que pudieras venir». Su voz era cálida, y durante un breve momento, su inseguridad se desvaneció. Fue entonces que Clara lo miró, y, aunque su expresión era amigable, sentía que sus ojos buscaban algo. ¿Alguna forma de evaluación? Juan, te presento a Clara. Trabajamos juntos en el proyecto del centro comunitario hace un par de años, dijo Lucas, invitando a Clara a compartir. Las risas fluían entre ellos, recuerdos que se entrelazaban, mientras Juan sentía la presión de tener que contribuir. Cuando le llegó el turno de hablar, Juan tomó aire y decidió mirar más allá de las imágenes de éxito que lo intimidaban. Sí, fue un buen año aunque no con los resultados que esperaba. Sus palabras eran sinceras, incluso atrevidas. No es fácil hablar de fracasos en la presencia de personas que han sobresalido. Pero en ese instante, sintió una conexión genuina al expresar su verdad. Lucas asintió, animándolo a continuar. Es un proceso, añadió. A pesar de su nerviosismo, Juan se atrevió a compartir sus inquietudes y sus planes a futuro, revelando un par de ideas innovadoras que había ido recopilando. La conversación fluyó, y por primera vez, pudo sentir que estaba siendo escuchado, y no únicamente considerado como un mero espectador. Al avanzar en la charla, las interacciones con Clara se volvieron más fluidas. Sorprendentemente, ella mostró interés en unas ideas que él había desarrollado sobre iniciativas de colaboración intergeneracional. Es interesante, musitó Clara, su tono indicaba que había captado algo más allá de la superficie. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, una parte de su mente empezó a cuestionarlo. ¿Era suficiente ser solo un buen conversador? ¿Podría transformar esas ideas en acciones concretas? Si de algo estaba aprendiendo Juan en ese encuentro, era que a veces la vulnerabilidad trae consigo oportunidades inesperadas. Pero también se preguntaba si verdaderamente estaba preparado para salir de la zona de confort y actuar en base a sus visiones. Al final del encuentro, Lucas propuso seguir en contacto respecto a un posible nuevo proyecto en el que ambos podrían participar. Su corazón se aceleró de emoción y miedo al mismo tiempo. ¿Sería posible que este encuentro fuera solo el principio de una aventura profesional revitalizante? Mientras se despedían, Clara tomó un momento para añadir, si necesitas apoyo, cuéntame. Tal vez podamos colaborar. La oferta resonaba en su mente, un eco de posibilidades que nunca hubiera imaginado. Ya en la calle, Juan sintió una mezcla de adrenalina y ansiedad. Reflexionó sobre lo que acababa de suceder, había puesto un pie en su futuro, pero también sentía que el camino se volvía un poco más empinado. Se preguntaba si sería capaz de convertir esas semillas de conversación en un proyecto real. Mientras caminaba, un nuevo pensamiento inquietante surgió en su interior.
si esta propuesta avanzaba, ¿estaría preparado para asumir el liderazgo y enfrentarse a sus nuevos miedos? El pulso de su corazón resonaba en sus oídos, y al mirar hacia el horizonte, se dio cuenta de que nunca había estado más cerca de un verdadero cambio. Pero en el fondo, no podía evitar preguntarse, ¿qué pasaría si el próximo paso que decidiera tomar, lo empujaba fuera de su zona de confort de una manera que nunca había anticipado? El día siguiente, Juan despertó más temprano de lo habitual. La reunión con Lucas y Clara lo había mantenido despierto, reflexionando sobre sus potenciales colaboraciones y las emociones que habían inundado su mente. Mientras se preparaba para su jornada, la adrenalina seguía vibrando en su interior, la alarma de una llamada emergente a la acción. Al llegar a su oficina, el ambiente era monótono. Las discusiones sobre tareas diarias y la rutina habitual parecían ajenas a la energía renovada que invadía su ser. Con su mente aún enfocada en las conversaciones profundas del café, Juan decidió que no podía dejar las ideas que había compartido en la mesa simplemente en el aire. Era momento de convertirlas en algo tangible. Se sentó frente a su computadora y comenzó a bosquejar un plan. Las ideas sobre iniciativas intergeneracionales que Clara había valorado eran un buen punto de partida. ¿Cómo podría elaborarlas y avanzar? Así, mientras la pantalla se llenaba de textos e imágenes, comenzó a verse a sí mismo como un facilitador, en lugar de un meramente observador. Las palabras cobran vida cuando hay un propósito detrás de ellas, pensaba. La jornada avanzó y, en un momento de pausa, se acercó a su compañero Javier, un experto en marketing. Durante años, Javier había brillado en la empresa, convirtiéndose en una figura respetada. Juan sintió un poco de ansiedad al plantear la idea. ¿Tienes un minuto? Quiero hablarte sobre un proyecto en el que estoy pensando, dijo, sintiendo como las mariposas en su estómago regresaban. Javier lo miró con curiosidad. Tras compartir las ideas y vislumbrar un posible enfoque, Juan notó una chispa en los ojos de su colega. Me gusta. Te puedo ayudar a dar forma a esto, pero debes estar preparado para buscar financiamiento. Esto podría ser grande, respondió Javier, con un tono que combinaba aliento y desafío. El corazón de Juan se encendió. Esa breve interacción había arrancado un torrente de motivación en él. Sería la primera vez que se atrevía a materializar algo que podía ser aún más grande que sus intuiciones iniciales. Pero sabía que aquel era solo el primer paso. Debería aprender a ser no solo el generador de ideas, sino un ejecutor que liderará un equipo. En los días siguientes, Juan se dedicó a investigar sobre financiamiento y desarrolló un borrador detallado para presentar su proyecto. Se sumergió en libros y cursos online sobre liderazgo y gestión de proyectos. Aunque todo era nuevo, lo fascinante resultaba ser el sentido de posesión que comenzaba a sentir por su propio futuro. Una mañana, mientras revisaba algunas propuestas, recibió un mensaje inesperado en su correo electrónico. Era de Clara. El asunto decía, sigamos conversando. Un rayo de emoción recorrió su cuerpo. ¿Acaso era una invitación para colaborar más formalmente? Abrió el mensaje y, a medida que leía, su entusiasmo se transformó en una mezcla de nerviosismo y expectativa. Clara estaba interesada en su propuesta, pero además mencionaba una serie de contactos que podrían estar interesados por su idea. Era la oportunidad que buscaba. Sin embargo, una sombra de duda cruzó por su mente. ¿Estaría preparado para las exigencias que implicaría una colaboración formal? ¿O sería insuficiente para cumplir las expectativas que otros tuvieran sobre él? Esa pequeña voz interna que siempre había sido su crítico se tornó más amplificada. Mientras se sentaba a responder a Clara, sintió un peso en sus hombros, como si fuera el momento decisivo de una partida de ajedrez. Su futuro dependía de la decisión que tomaría. Cuando finalmente hizo clic en enviar, sintió que el aire escapaba de sus pulmones. La balanza había sido levantada, y ahora había que esperar la respuesta. En ese instante,
Juan comprendió que su vida había dado un giro, pero con ello, un mar de incertidumbres comenzaba a desplegarse. La pregunta que ahora lo dominaba era clara: ¿sería realmente capaz de liderar un proyecto y arriesgarse a fracasar en el proceso, o dejaría que el miedo decidiera por él? Con el pulso acelerado, miró el reloj. La espera parecía interminable, y el susurro de sus inseguridades se estaba convirtiendo en un clamor ensordecedor. Justo cuando pensaba si debería escribirle de nuevo a Clara, un sonido resonó en su teléfono, una nueva notificación. Al abrir el mensaje, se encontró con un anuncio inquietante que lo dejaba en suspenso. Había llegado el momento de decidir. El sonido del teléfono resonó como un eco en la mente de Juan, que aún intentaba procesar lo que significaba el mensaje de Clara. Su corazón latía con fuerza, la ansiedad y la emoción se entrelazaban, formando un cóctel magnético y electrizante. Con manos temblorosas, desbloqueó la pantalla del teléfono y se encontró con un mensaje de Javier: Juan, necesitamos hablar. He estado pensando en tu proyecto y hay algo que quiero compartir contigo. Un sudor frío recorrió su espalda. La incertidumbre retornó, más intensa que antes. ¿Acaso Javier había encontrado alguna información que uniera su experiencia en marketing con su idea? O, peor aún, ¿había algo que pudiera desestabilizar su entusiasmo inicial? Sin tiempo para dudar, Juan hizo un gesto de aceptación y 25 se dirigió hacia el despacho de Javier. La oficina de Javier, llena de gráficos enmarcados y reconocimientos colgados en las paredes, lo abrumó. Era un recordatorio del alto estándar que su colega había alcanzado. En su mente, Juan luchaba con la autoexigencia, preguntándose si podría alguna vez alcanzar ese nivel de éxito. Juan, he estado investigando algunos lugares donde podrías presentar tu propuesta. Pero también encontré algo que quizás quieras considerar antes de avanzar, empezó Javier, mientras lo invitaba a sentarse. Esa frase, cargada de ambigüedad, lo comenzó a inquietar más. A medida que Javier hablaba sobre estratégicas de financiamiento y contactos potenciales, el nerviosismo de Juan aumentaba. ¿Qué era eso que quería compartir? Imaginaba, por un momento, que descubriría un peligro o un obstáculo que lo haría retroceder. Lo que quiero decir es que hay gente que podría estar interesada en tu idea, pero también hay competencia. La empresa ha estado invitando a nuevas propuestas, y según rumores, ya tienen en la mira algunas similares a las tuyas, reveló Javier, con un tono serio. Juan sintió que el mundo se le cerraba. La idea de que su proyecto pudiese ser cooptado por alguien más o, incluso, de que su trabajo nunca llegara a ver la luz del día, amenazaba con aplastarlo. Sin embargo, ante ese torrente de pensamientos abrumadores, una chispa de determinación surgió. Reconocía que era un fuego interno que nunca antes había sido tan evidente. No puedo dejar que el miedo a la competencia me paralice, pensó, mientras miraba a Javier. Necesito tomar decisiones estratégicas y rápidas. En ese instante, entendió que el verdadero reto no era solo crear, sino también defender y posicionar su proyecto en un entorno competitivo. Javier, ¿puedes ayudarme a estructurar una presentación más sólida? Necesito destacar lo que hace única mi propuesta, respondió, sintiendo que sus palabras eran un reflejo de su crecimiento personal. Se notaba más firme, más resuelto. Javier sonrió y asintió. Este fue un momento crucial. Ya no se imaginaba a sí mismo como un simple contribuyente en su lugar de trabajo, sino como un líder que quería dejar su huella. Con cada idea que compartía con Javier, su confianza se crecía, mitigando las dudas que habían ocupado su mente tan solo minutos atrás. Mientras elaboraban un plan concentrado, Juan se dio cuenta de que ya estaba en el camino de construir no solo un proyecto, sino un carácter que podría soportar el peso de cualquier fracaso. La necesidad de sobresalir y trabajar arduamente lo empujaba a crecer. Sin embargo, de la misma manera que el ímpetu crecía, también aparecieron nuevos desafíos. Un mensaje emergente en su equipo de grupos de chat sacudió su certeza.
Por favor, presenten sus ideas a la dirección la próxima semana. Habrá una valoración de proyectos. La fecha se acercaba, y con ella las presiones se hacían abrumadoras. Juan necesitaba actuar rápido y decisivamente. La balanza de su futuro pesaba más que nunca. La forma en que manejara esta presión podría definir su camino profesional para siempre. Justo cuando pensó que comenzaba a tener control, una inquietante revelación pululó en su mente. ¿Sería su idea lo suficientemente innovadora para competir ante los ojos de la dirección, o simplemente se convertiría en otra propuesta olvidada? El sentido de urgencia se amplificaba, mientras visualizaba su presentación en la sala, rodeado de rostros que podrían ser tanto aliados como jueces. La verdadera prueba no solo sería su proposición, sino también la manera en que se presentara a sí mismo. Luchando contra el miedo a la evaluación y la crítica, una declaración interna resonó: todavía no he terminado, esto es solo el comienzo. Y, en ese justo instante de claridad, Juan sintió el llamado de una nueva responsabilidad creciendo dentro de él, preparándolo para enfrentarse no solo a su dirección, sino también a su propio concepto de éxito. ¿Sería capaz de capitalizar este momento o se dejaría vencer por las dudas que siempre lo habían acosado? La respuesta a esa pregunta resonaría en las próximas 48 horas, y él sabía que no podía permitirse el lujo de vacilar más tiempo. Con el sonido del mensaje en el chat aún vibrando en su mente, Juan se enfocó en lo que quedaba por hacer. La reunión se aproximaba, y la presión se intensificaba. Se sentó en su escritorio y comenzó a escribir ideas desordenadas sobre un documento. No solo necesitaba convencer a la dirección, sino posicionar su proyecto como la solución que todos buscaban. Se obligó a cuestionar cada una de sus ideas. ¿Era innovadora? ¿Solucionaba un problema real? ¿Se conectaba emocionalmente con su público objetivo? A medida que avanzaba, cada palabra que tecleaba era un paso más hacia el crecimiento personal que tanto anhelaba. La ansiedad no desapareció, pero ahora se convertía en combustible. Inspirado por su nuevo propósito, Juan se sumergió en el modelo de negocios y los análisis de mercado. Comprendió que necesitaba datos concretos que respaldaran su propuesta, y se dedicó a investigar la competencia. Pasaron horas, y el tiempo comenzó a escabullirse entre sus dedos. Al buscar estadísticas y ejemplos de éxitos pasados, Juan se dio cuenta de que no solo estaba buscando información. Estaba descubriendo su propia voz en el proceso, un tono que hacía falta en la conversación empresarial de su empresa. Al entender su propuesta, empezó a verle el brillo que la hacía única. Discernir lo que realmente aportaba lo motivó a ser más audaz. Aprovecharé este enfoque en la presentación, se dijo mientras organizaba sus pensamientos. La duda se transformaba en convicción, y cada nuevo hallazgo lo acercaba a su meta. Sin embargo, a medida que su preparación avanzaba, el miedo también se presentaba de formas sutiles. Comenzaba a imaginarse en el escenario, enfrentando los otros proyectos y escuchando las preguntas incisivas de los directores. ¿Y si no estoy a la altura? ¿Y si me veo poco profesional?, se cuestionaba, sintiendo que esas voces eran ecos de sus inseguridades previas. Concentrándose nuevamente, se propuso practicar su discurso frente al espejo. Se obligó a observarse, buscando expresiones de confianza y determinación. La voz temblorosa de un inicio se transformó en una entonación firme. Comenzó a visualizar cómo comunicaría su valor, asegurándose de que las dudas no afectaran su presentación. La práctica debía llevarlo a la excelencia. Una noche en la oficina se convirtió en una sesión introspectiva. Mientras la luz del monitor iluminaba su cara, Juan se dio cuenta de que estaba cambiando. No era solo un empleado preocupado por la aprobación, era un hombre dispuesto a presentar su visión. Una hoja se desprendió bajo su hoja de trabajo, su pasado no lo dictaba. De hecho, era este instante decisivo el que podría definir su futuro. Alerta ante el avance inexorable del tiempo, se detuvo un momento para consultar sus notas. En ellas, un dilema emergía con claridad.
A medida que se acercaba a la fecha de la presentación, la pregunta delante de él se hizo evidente. ¿Valdría la pena arriesgarse a ser auténtico si eso podía provocar el rechazo de sus superiores? Era una tensión entre su deseo de encajar en la visión tradicional de su empresa y la urgencia de destacar. Se sintió atrapado, inquieto por lo que podría suceder si se atrevía a desafiar el status quo. Mientras su mente batallaba con estos dilemas, el deseo de éxito frente a la autenticidad del golpeteo en el teclado fue reemplazado por un silencio perturbador. Se cuestionaba si en su afán por mostrar una propuesta innovadora, podría traicionar sus propios principios. Esa noche, cuando por fin se echó en su cama, una pregunta lo mantuvo despierto. ¿Quién era realmente Juan si no podía ser sincero en su presentación? La respuesta personal que encontraría lo llevaría a tomar decisiones que darían forma a no solo su proyecto, sino a su identidad profesional. Esa lucha interna sería el terreno donde se definirían no solo sus ambiciones laborales, sino también su fe en sí mismo. Así, mientras el reloj marcaba las horas hasta la presentación, se sintió más listo que nunca para enfrentar no solo su proyecto, sino convencerse de que merecía reclamar su lugar en esa sala. Pero la lección más profunda aguardaba. La verdadera batalla no sería sobre el diseño de una propuesta, sino sobre la valentía de presentarse tal como es. ¿Tendría el valor de hacerlo? El eco de su pregunta reverberaría en la presentación que se aproximaba, donde la visión de Juan podría ser finalmente expuesta a la verdadera evaluación de su esencia. Aunque la fecha de la presentación se acercaba, Juan se daba cuenta de que la vida seguía sucediendo a su alrededor. Un día, en el almuerzo, se encontró con Carlos, un compañero de larga data. Ambos habían compartido momentos de risas y desafíos, y Carlos, siempre sagaz, le preguntó cómo iba su proyecto. La respuesta autocensurada de Juan fue un eco de sus inseguridades. Bien, pero nada del otro mundo, le dijo, intentando restarle importancia a algo que, en el fondo, le costaba mucho expresar. Carlos no se dejó engañar. Vamos, Juan. Siempre has tenido un talento especial para estos proyectos. Luchas con la autoexigencia, pero a veces, la gente solo quiere ver tu autenticidad, no un producto terminado, lanzó con una sonrisa cómplice. La frase se quedó grabada en la mente de Juan, resonando como un recordatorio de que, quizás, no debía dejar que el miedo lo atara. La conversación se tornó cómoda y sincera, y Carlos comenzó a compartir anécdotas de sus propios fracasos y éxitos. Cada historia contaba un matiz de vulnerabilidad, una enseñanza escondida en medio de la narración. Juan se dio cuenta de que no estaba solo en su lucha. La vida profesional estaba colmada de incertidumbres, y aquellos momentos de vulnerabilidad podían ser más poderosos que cualquier presentación impecable. Volvió a la oficina con un renovado sentido de propósito. El comentario de Carlos lo hizo reflexionar sobre su enfoque. ¿Podía su proyecto ser un reflejo de su verdadero yo? Mientras las piezas del rompecabezas se ensamblaban en su mente, comenzaron a surgir ideas frescas, conceptos que se alineaban con sus valores y experiencias individuales. Se sentía como si estuviera viendo su visión por primera vez, genuina y energizadora. Decidió ganar claridad lidiando con su miedo, no ocultándolo. Se sentó ante su computadora y escribió un nuevo enfoque. Se preguntó, ¿qué podrían aprender de mí? ¿Qué historia estoy contando más allá de las cifras y estadísticas? La idea de compartir un fragmento de su trayectoria personal, de su lucha y del coraje que había desarrollado a lo largo del tiempo, le dio una nueva dirección a su propuesta. La noche antes de la presentación, pasó el tiempo revisando y reescribiendo su discurso. La estructura tradicional ya no era suficiente. Necesitaba un hilo emocional que conectara con sus oyentes, un relato que resuene con sus propios desafíos. Esa conexión genuina podía ser su mayor arma. Cuando llegó el día, el nerviosismo lo acompañaba, pero también una energía renovada. Retó al monstruo de la duda que había estado acechándolo. Juan tomó un profundo respiro y recordó las palabras de Carlos.
Recordó que lo que realmente importaba era su autenticidad, su capacidad de ser él mismo frente a los demás. Al presentarse ante sus superiores, algo en su interior se sintió diferente. Se levantó con confianza, incorporando no solo estadísticas, sino también vivencias personales que le daban a su proyecto una dimensión única. Explicó cómo había llegado a entender el problema en el que su propuesta se centraba, cómo lo había sentido en su propia vida, cómo había luchado con sus propios retos. Con cada palabra, crecía una conexión palpable, generando un ambiente que sentía propicio para el diálogo. Juan notó miradas de interés y asombro, en lugar de la crítica que él había temido, se sentía escuchado. Finalmente, la presentación fue recibida con aplausos. Cuando la reunión terminó, dentro de él resonaba una voz interior que ahora estaba más fortalecida, una voz que decía, he dado un paso hacia la autenticidad. Pero en la medida en que los aplausos se desvanecían, un nuevo desafío se cernía en el horizonte. ¿Acaso su propuesta sería bien recibida por los directores, o habría obstáculos que aún enfrentaría? La incertidumbre regresaba, pero esta vez Juan estaba decidido a no dejar que esa duda rebajara su valor. La presentación había sido un éxito, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Juan dejó la sala con una mezcla de satisfacción y ansiedad. Sabía que había dejado una impresión, pero la verdadera prueba sería el feedback que recibiría. Mientras caminaba por el pasillo, su mente se llenaba de reflexiones sobre lo que había aprendido en esos días de preparación y en la propia presentación. La autenticidad había sido su mayor fortaleza, y esa lección no se quedaría solo en el ámbito profesional. Este cambio transformaría su vida de manera integral. Un par de días después, su jefe lo convocó a su oficina. Juan sintió que el estómago se le encogía con cada paso que daba hacia la sala. De repente, el eco de sus inseguridades comenzaron a susurrar en su mente. Sin embargo, cuando entró, su jefe lo recibió con una sonrisa que disipó gran parte de su ansiedad. Juan, me alegra que estés aquí. Fui muy atentamente tu presentación, comenzó su jefe. Su voz, serena y firme, resonaba como un caracol de esperanza. A medida que escuchaba, el nerviosismo de Juan fue cediendo ante la curiosidad. Lo que propusiste es innovador y tocó temas importantes. Creo que podemos avanzar en esta dirección. La validación fue abrumadora. Cada palabra pronunciada parecía ser un ladrillo que se retiraba del muro de dudas que había construido. Pero hay aspectos que debemos pulir y redefinir. Necesitamos discutir algunos detalles, continuó. Aunque había desafíos por delante, Juan sintió que cada corrección era solo un peldaño más hacia su meta. La conversación continuó, y Juan notó cómo su voz se tornaba más firme a medida que discutían. Las palabras de su jefe se mezclaban con sus pensamientos, y la idea de que tendría un espacio para desarrollarse profesionalmente lo inspiraba. De hecho, no solo se trataba de implementar un proyecto, era la posibilidad de demostrar que podía liderar, innovar, sobre todo, marcar una diferencia. La emoción que ahora lo inundaba era diferente a la ansiedad de semanas atrás. Estaba ansioso, sí, pero con el impulso de alguien que se había atrevido a ser auténtico. Con cada reunión que seguía, Juan conocía mejor su idea y comenzaba a adaptar sus principios al trabajo en equipo. El verdadero crecimiento no estaba únicamente en la ejecución del proyecto, sino también en aprender a escuchar, colaborar y resonar con las visiones de otros. La dinámica de grupo se transformaba en un espacio donde cada uno podía aportar y crecer. Al cierre del mes, la propuesta fue aprobada, y al final del trimestre, el proyecto se lanzó oficialmente. Durante la celebración, rodeado de colegas que ahora se sentían más como amigos, Juan sintió una profunda satisfacción. Había conquistado no solo un objetivo profesional, sino también el reconocimiento de quienes lo rodeaban. Era un reflejo del camino que había recorrido, y una de las mayores recompensas fue ver a Clara interesándose en colaborar. Mientras compartían ideas, Juan entendía que esas conexiones no se trataban de un simple trabajo,
Eran relaciones que fortalecían su compromiso con la comunidad que tanto añoraba transformar. Un nuevo pensamiento se instalaba en él: el éxito no se mide solamente por logros individuales, sino también por el impacto que se tiene en otros. A medida que se adentraba en su nuevo rol, las iniciativas comenzaron a florecer. Juan organizó talleres y charlas, inspirando a jóvenes del barrio a descubrir su propio potencial. Cada sonrisa, cada palabra agradecida, le recordaba que aquella noche en la cena, en medio de chiles en nogada y risas, había sembrado la semilla de un camino que estaba tomando forma. Con el tiempo, su confianza sólida y su competencia reconocida le permitieron asumir una posición estable. Recibió reconocimientos y se le invitó a conferencias sobre desarrollo comunitario, donde cada palabra que pronunciaba resonaba con la historia de superación y lucha por el propósito. Esto no solo lo reafirmaba profesionalmente, sino que también lo alineaba con su pasión más genuina: abrir oportunidades donde antes había barreras. Juan había logrado transformar no solo su propia vida, sino también la de muchos jóvenes. En un viaje que comenzó en una cena familiar, encontró su voz y se levantó como un líder. Las expectativas del pasado quedaron atrás, dándole la bienvenida a una nueva identidad que brillaba más allá de los miedos y las dudas. Así concluía un capítulo significativo en su vida, pero estaba claro que esto era solo el comienzo. La historia de Juan continuaría, siempre buscando nuevas alturas, sin olvidar lo que había aprendido. Ser fiel a uno mismo es el primer paso para transformar el mundo. Si esta historia te ha inspirado, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan relatos de superación personal. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo en esta comunidad dedicada al cambio y al crecimiento. No esperen ni un segundo más para actuar.